Sí, los cultivos de cobertura resultan en tenemos mucha información a nivel INTA, sobre todo la zona más semiárida, la zona de Anguil, ha venido trabajando en el tema. Nosotros por ahí somos más nuevos, lo vemos como una tecnología más que interesante, sobre todo para mejorar la cosecha de agua. Nosotros como agricultores hoy hacemos mucho hincapié en aprovechar toda el agua que tenemos, porque a veces nos sobra y a veces nos falta. Y a su vez es un aliado interesante para el control de malezas, nos ayuda a controlar algunas malezas resistentes. Yendo a eso, nosotros vamos a mostrar algunos datos que venimos realizando en cultivos de cobertura, básicamente en vicia y en centeno, y no solamente desde el punto de vista productivo, sino que también desde el punto de vista económico, porque bueno, la práctica del cultivo de cobertura tiene un costo y queremos tratar de asociarlo a una rotación y compararla con rotaciones que no tengan cultivo de cobertura para ver qué beneficio y qué contras tiene la práctica en esta zona. Qué interesante lo que dijiste cuando hablaste de los recursos de agua. En años de estrés hídrico, sobre todo, algunos dicen, ingreso a otro cultivo que extrae, y es todo lo contrario, cuido las napas de agua con los cultivos de cobertura. Sí, en general el cultivo de cobertura, como todo cultivo, tiene un consumo de agua. En algunos casos nosotros lo que vemos, lo que pudimos ver en la charla, que según el ciclo del cultivo, que es distinto entre una vicia y un centeno, en algunos casos nos puede llegar a depreciar el rendimiento, sobre todo teniendo en cuenta la campaña pasada, que fue una campaña prácticamente de sequía. En cambio, cuando comparamos con una campaña normal o una campaña donde tengamos problemas de inundación, la depresión que nos puede llegar a hacer de la napa freática puede jugarnos a favor, porque estamos convirtiendo esa agua en biomasa y ahí puede llegar a ser un aliado importante para el cultivo posterior a este cultivo de cobertura. Y cuando hablamos de ingresar nutrientes a la tierra, también tenemos beneficios. Exactamente, bueno, el principal nutriente que nos va a aportar un cultivo de cobertura es el carbono, o sea, los balances de carbono cuando incluimos cultivo de cobertura. Nosotros hemos medido, por ejemplo, una vicia nos produce alrededor de 10 toneladas por hectárea. Entonces todo ese volumen que después no nos llevamos en la cosecha, porque queda, lo quemamos o lo roleamos para el lote, nos está aportando carbono. A su vez, las leguminosas, como en este caso la vicia, nos aportan nitrógeno. Nosotros también vamos a mostrar datos donde realmente sin la aplicación de un fertilizante nitrogenado, o sea, solamente con el aporte de la vicia, podemos llegar a tener muy buenos rendimientos de maíz directamente con el nitrógeno que nos aportó la vicia. Cuando hablamos de sobre todo la vicia, que últimamente es lo más usado, más que el centeno tal vez, y cuando hablamos de qué cultivos ingresamos, mejor maíz, mejor para soja, mejor para qué, o para todo es indistinto. No, lo más recomendable es la vicia, que es una leguminosa, tratar de rotarla con una gramínea. En este caso el maíz es un cultivo que viene muy bien después de la vicia, y en el caso del centeno, que es una gramínea, tratamos de usarlo con una leguminosa que es la soja. Entonces, como antecesor de soja, ahí sí podemos usar el centeno. Y como antecesor del maíz usamos la vicia. Entonces combinamos gramíneas y leguminosas. Para finalizar, en cuanto a costos, también es recomendable. En cuanto a costos, es una práctica recomendable. Tiene un costo porque uno tiene que sembrarlo y uno tiene que comprar la semilla, por lo tanto no es gratis. Y vamos a ver que en ciertas situaciones nos termina saliendo un poco más caro que una rotación tradicional, pero cuando hacemos los balances tanto de nutrientes, no solamente la parte económica, siempre los beneficios terminan siendo positivos. Así bueno. Muchísimas gracias, Gonzalo. Están esperando para la disertación. Bueno, gracias a ustedes.